Un saludo fraterno y un gusto de encontrarnos por este medio comunicacional. Quiero leer un versículo que está en el libro de Job, capítulo 35, versículos 10 y 11, que dice así: Y ninguno dice, ¿dónde está mi Dios, mi Hacedor, que da canciones en la noche y nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo? Dios da cánticos en la noche. Meditaremos hoy en el libro de Job, un nombre que probablemente significa el perseguido o el arrepentido. Este libro es un libro poético y sapiencial. Dijo un importante teólogo, Adam Clarke, sobre este mismo libro, dice lo siguiente: es el libro inspirado más singular de todos, con el fin más elevado, la salvación de los hombres. Contiene la moral más pura, la filosofía más sublime, la liturgia más simple y el credo más majestuoso. Este libro nos habla del sufrimiento del justo, nos habla de la justicia divina y el problema del mal en general. Vemos aquí al Dios soberano que lo rige y lo dirige todo, y por tanto ya no necesitamos saber el porqué de las cosas. Si Job pudo confiar en Dios, aún en la adversidad, porque fue su conocimiento creciendo, confió en Dios por lo que es y no por lo que Dios hace. Son muchas lecciones que podemos encontrar en este libro. Por ejemplo, alguna de ellas, mostrarnos que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, que los ataques de Satanás ocurren solo si Dios lo permite, que solo Dios puede consolarnos y librarnos de circunstancias difíciles, que la gracia de Dios es la que nos sostiene y es suficiente para nosotros, que Dios puede ser alabado aún en medio de los sufrimientos. Así que en este capítulo 35 y versículos 10 y 11 está hablando aquí el sabio Eliud, que es su tercer discurso, que muestra el miserable estado de los incrédulos, que viven sin Dios, que viven sin esperanza y por tanto sin ningún interés salvador en Dios. Y que en sus problemas entonces no tienen nada ni a nadie consistente que los pueda apoyar. Pero qué diferente es para aquel que confía de todo corazón en Dios. Los cristianos disfrutamos de su gracia y favor, aún en tiempos de angustiosa oscuridad. Veamos, hermanos, algunas lecciones importantes que podemos sacar de estos versículos leídos. Primeramente, lo primero que puedo decir es que los periodos de aflicción son un estímulo, son un aliciente para que podamos buscar a Dios. Porque sabemos que todas las personas estamos expuestas al sufrimiento, tanto cristianos como incrédulos. Y el pecado es la razón originaria del sufrimiento y el dolor en las personas. El mismo Job lo menciona, Job 5:7. El hombre nace para la aflicción. Jesús también lo confirma, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Job aquí llama al sufrimiento noche, oscuridad. Usa esta metáfora comparando la tristeza y sufrimiento con la oscuridad, con la noche. Así lo describe también Isaías 8:22. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tiniebla, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Ahora yo pregunto, ¿estamos quizás pasando por momentos de oscuridad? Quizás, ¿cierto? Puede ser que estemos pasando momentos tenebrosos. Bueno, la expresión que está también en este mismo versículo, que es canciones en la noche, esta expresión puede tener dos sentidos y dos aplicaciones. La primera puede tratarse de la noche natural, que es en la noche donde reflexionamos, donde meditamos sobre nuestros conflictos. Y es allí también en la noche donde Dios nos da canciones, dice aquí Job, respuestas, y nos da también fortaleza. El Salmo 149:5 dice: gozarse han los fieles con gloria, cantarán sobre sus camas. La noche también puede ser una noche simbólica o metafórica, que sería el estado de aflicción personal, de duelo doloroso, de oscuridad espiritual, incluso de la muerte.
Jesús sabemos que cantó con sus discípulos en la noche más oscura de su vida, allí, antes de la crucifixión. Juan también, el apóstol Juan cantó exiliado allí en la isla de Patmos. Vemos también a Pablo y Silas que cantaron como prisioneros en Filipos. Así que no hay ninguna duda. Dios nos da canciones en medio de nuestras angustias. Y solo Dios puede iluminar nuestras noches oscuras. Solo Él puede fortalecernos. Ustedes recuerdan la escritura. En aquellas plagas, Egipto, en una oportunidad quedó lleno de densa oscuridad. Pero sí nos dice la escritura que la casa de los hebreos tenían luz. Había luz en sus habitaciones. Además, también sabemos que las aflicciones o las noches oscuras pueden también ser diversas. Puede tratarse del propio juicio divino, permitiendo las guerras en muchos lugares, hambre, pestilencias y pobreza. Pueden también ser aflicciones corporales y mentales, como sucede en tantas personas. Puede ser también la tentación, el pecado y la injusticia que vemos. La aflicción también puede ser la decadencia espiritual y moral, y aún la muerte y los efectos que la muerte puede tener también en las personas. Pero también sabemos que hay muchas razones por las cuales Dios permite la adversidad de nuestra vida. Solo quiero mencionarlas, no voy a analizar ni una de ellas, solo las mencionaré. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser estas razones por qué Dios permite la adversidad, el sufrimiento en nuestra vida? Puede ser para probar y comprobar el estado de fe de cada uno de nosotros. Puede ser también para hacernos más humildes y dependientes de Él. Puede ser para juzgar el pecado que hay en nosotros, para que reacomodemos también nuestras prioridades y que el Señor sea lo primero en nuestra vida. A veces también puede permitir la aflicción para disciplinarnos, para que aprendamos obediencia, para que nos preparemos para futuras bendiciones, también para mostrar el poder de Dios y poder glorificar a Dios, para edificar también el cuerpo de Cristo. Muchas veces permite la aflicción de sus hijos. Y también, hermanos, para purificarnos y prepararnos para la eternidad. Lo importante es que Dios promete darnos alivio en las circunstancias más angustiosas. Dice aquí el versículo que analizamos: Dios da canciones, cánticos en la noche. Dios nos da eso, cánticos en la noche. Dios puede darnos alivio, esperanza y paz en medio de las aflicciones y aún así alabarlo y agradecerle finalmente. Dice el salmista en el Salmo 42:8: de día mandará Jehová su misericordia y de noche su canción será conmigo. Dios nos da, sabemos, lo más dulce, lo más sacro y sagrado, y también nos da lo más duradero para nosotros. Así que nunca debemos desconfiar del Señor. Y sabemos que todo esto de que Dios pone cánticos en la noche, esto es cierto y seguro. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios de poder. El Salmo 66:3 dice: cuán terribles tus obras por lo grande de tu fortaleza y tu poder. El Salmo 46:1, conocemos ese versículo, dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Deuteronomio 33:27 agrega: el eterno Dios es tu refugio. Es seguro que Dios da canciones en la noche por su amor, porque nos ama como nuestro Abba Padre, y Él nos va a defender. Romanos 8:32: el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es seguro esto, porque lo prometió el Señor. Dice la Escritura, Números 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Es cierto que Dios da canciones en la noche, porque además Él ya lo ha hecho. ¿Cuántos testimonios hay en la misma palabra de Dios? Solo basta leer ahí Hebreos 11, aquella galería de siervos a los cuales Dios, ¿cierto?, ayudó y fortaleció. Dios sí nos da canciones y esperanza en los momentos más duros de la vida, en las noches de urgencia espiritual, como allí el carcelero de Filipos, que temblando ante la muerte, él creyó al Señor y después se regocijó él y aún su familia. Dice el Salmo 119:62, a medianoche me levantaba a alabarte. Eso dice David. Da canciones el Señor también en los tiempos de necesidad. Habacuc 3:16 al 19 dice,
Aunque la higuera no florecerá ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labradores no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. También esto puede suceder, estas canciones, hermanos, en la aflicción corporales también, como las mismas que subió Pablo, y las que están soportando muchos cristianos hoy, muchos de nuestros hermanos. Dice Pablo, segundo a los Corintios 1, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios da cánticos también en tiempos de persecución. Romanos 8 dice allí, versículos 36-37, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Cánticos también en la hora de la tentación. 1 Corintios 10:13. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Dará cánticos también en la noche de la muerte, aún en la noche de la muerte. Job dijo, aunque me matare, en él esperaré. Y agrega David en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. También esta fue mi experiencia personal. Cuando murió mi madre de cáncer, ella partió al Señor con completa paz. Y el Señor también nos dio a los hijos una paz inexplicable. Nos dio cánticos y esperanza en la noche más oscura de nuestra vida. Si todo esto entonces puede hacer Dios, ¿por qué son tan pocos los que buscan a Dios? ¿Por qué? Permítanme decir algunas razones. Primero, ¿por qué muchos no le buscan? Porque el hombre naturalmente rechaza a Dios. Como dice el pasaje que estamos estudiando, ninguno dice, ¿dónde está mi Dios, mi Hacedor? Hoy se rechaza a Dios culturalmente, especialmente las nuevas generaciones. Dice Pablo, Romanos 8:7, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, a menos que Dios obre en sus corazones, a menos que Dios haga una obra en ellos. ¿Por qué muchos no buscan a Dios? Porque no están haciendo uso de sus privilegios especiales. Dice el mismo versículo analizado hoy día, que nos enseña, dice, más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. Pero aún así, con capacidades superiores y excepcionales a los demás seres vivos, el ser humano es el único rebelde, la única criatura que olvida a su Señor y olvida a su Creador. Dice David en el Salmo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron obras abominables. Aquí encontramos causa y efecto. El ateísmo por un lado y la corrupción como consecuencia, porque el ateísmo finalmente corrompe todo. ¿Por qué muchos no buscan a Dios? Por falta de discernimiento espiritual, porque tienen su entendimiento oscurecido. Dice Pablo, 1 Corintios 2:14, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. No buscan a Dios porque muchos son esclavos de los placeres banales de este mundo. Viven solo para el aquí y el ahora, el hoy. Se consumen en lo vacío, en lo que no tiene sentido, en lo periférico, en lo sensual, en lo superfluo. Muchos no buscan a Dios por su orgullo personal. Dice el Salmo 10:4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en sus pensamientos. Otros no buscan a Dios porque claramente son cautivos de Satanás. A él le sirven y a él le obedecen. Dice Pablo en 2 Timoteo 2:26, Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Sin duda que hoy estamos pasando por oscuridad, por una noche, y es un buen tiempo para buscar a Dios. ¿Pero dónde está? Bueno, Él está en todos lados. Es omnipresente. Él se ha revelado en su creación. Se ha mostrado en la persona de su Hijo, de Jesucristo. Y hoy puede ser conocido a través de su palabra, de la revelación escrita dada por Dios. Por tanto, Dios está al alcance de cada persona. Y Dios tiene canciones para nuestra noche.
tiene esperanza y respuesta para cada creyente que está hoy pasando por duras pruebas. Si la tierra tiene su noche, también los seres humanos tenemos la nuestra. Pero hay esperanza de que el día llegue, de que esclarezca la mañana. Malaquías 4:2 dice el profeta: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Recuerdo hace muchos años una tarde muy oscura de invierno. Tenía yo 7 años de edad, muy pequeño, y volvía de mi escuela rural, caminando una distancia de unos 3 kilómetros, solo en la noche por el bosque, muy aterrado, muy aterrado, muy angustiado con esa poca edad, solitario. Bueno, lo único que me dio tranquilidad en esa oportunidad fue cantar los coritos aprendidos en la escuela dominical. Y así crucé esos kilómetros con una tranquilidad inexplicable, cantando y alabando al Señor. Bueno, ante las angustias, ¿qué hacer? Eliú nos dice aquí en este mensaje, ha dicho que la mayoría de las personas no busca a Dios. Por eso es que no tienen cánticos, ni tienen esperanza en su noche, en su angustia. Pero para el cristiano, hermanos, es diferente. Él nos da cánticos aún en la noche, nos fortalece, nos orienta, nos ayuda. Pone en nuestra boca canción nueva, como dice el salmista. Hoy son muchos los que están angustiados, especialmente cristianos, hermanos de nuestras iglesias, que están enfrentando la dureza de un cáncer tan agresivo. Descansemos en Dios, hermanos, y cantemos por las victorias pasadas. Alabemos al Señor por lo que hoy estamos pasando, y especialmente por el día glorioso que vendrá mañana. Y quiero terminar con un pasaje maravilloso y profético de Isaías 60, versículo 1 y 2. Dice allí el Señor a nosotros: levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Que el Señor nos bendiga, y que haga una realidad su palabra en nuestros corazones. Amén.